a iniciar por el principio. Traigo mi varita, porque la palabra de Dios dice que hay que educar con vara, ¿no? Hay que darle vara al niño. Vamos a darle vara al niño, porque así es como va a aprender. Bien, ¿qué es educar y qué es corregir? Según la Real Academia de la Lengua, educar o instruir es dirigir, encaminar, doctrinar. Si a veces hay hermanos que apuntan, educar o instruir es dirigir, encaminar, doctrinar. Corregir, según la misma fuente, es enmendar lo errado, enmendar lo que se hizo mal, enmendar lo que se enseñó mal. Entonces, como vemos, son dos conceptos distintos. Una cosa es educar, otra cosa es corregir. Un maestro en la escuela, primer día de clases, llegas al salón y lo primero que te dice el maestro, saquen una hoja que vamos a hacer un examen. ¿De qué te va a hacer el examen si no te ha enseñado nada? La educación de los hijos es igual. ¿Cómo los vamos a corregir si primero no les enseñamos? Y en esta enseñanza es muy importante nuestro testimonio. Bien, es más, hasta nos sabemos aquello de dale vara al muchacho y no te avergonzará, palabras más, palabras menos, eso dicen los versículos, ¿no? Si lo quieren checar, Proverbios 23, 13, 14 y el 29, 15 así lo señalan, ¿no? Son los que nos hablan de esto. Pero el testimonio en el hogar, pues bueno, nosotros los hombres, ya hemos hablado antes de la sumisión, ya hemos hablado antes de que la esposa, por voluntad propia tiene que ser sumisa al esposo, que es la autoridad de la iglesia. Pero a veces nosotros los varones como que se nos olvida eso y insultamos, decimos malas palabras, no somos un buen ejemplo para nuestros hijos. Y a veces se nos olvida también que el evangelio es para nosotros los cristianos, no nada más para los que no son cristianos, también para nosotros. Bien, como padres siempre queremos que nuestros hijos se porten bien, que sean educados, que sean agradecidos, que no digan malas palabras, en general que no nos avergüencen en público. El comportamiento de los hijos fuera de casa es un reflejo de lo que ven en el hogar. Entonces, si nosotros nos portamos de una manera adecuada en casa, pues fuera del hogar los niños van a comportarse de la misma manera. Es cierto que la Biblia dice que a los hijos hay que educarlos desde pequeños para que de grandes no se aparten de ese camino. Proverbios 22:6 puntualmente así lo señala. Y también obviamente sí recomienda dar vara al muchacho, como ya dijimos. Pero entonces, ¿a qué edad educo? ¿A qué edad corrijo? He visto casos, por ejemplo, recuerdo una vez estaba formado en una fila y una señora lugares atrás, con un niño como de un año más o menos, el niño apenas empezaba a caminar y se le temblaban las piernitas, ¿no? Y ahí medio caminaba y se agarraba de la mamá. Y otra vez, y la mamá con el teléfono y medio lo veía, medio no, estaba con él, pero no estaba atenta de él. En una de esas el niño se aventura y se suelta a la mamá y trata de caminar y ¡pum! Vale, se cae y se pega de manera fea. ¿Qué hizo la mamá? ¡Chamaco! Lo levanta y le empieza empieza a dar. O sea, no tuviste cuidado de tu hijo, pero ya le estás dando, ¿no? Porque ya te hizo quedar mal en público. O sea, está llorando el niño pues porque le dolió. Pero si le pegas para que se calle, pues menos se va a callar. Entonces, y muchas veces así actuamos respecto de los hijos. Bueno, ahora yo ya tengo la bendición de ser padre, pero me acuerdo de cuando era hijo y pues creo que es cuando debemos ir balanceando las cosas, ¿no? Bien, ahora bien, vamos a seguir con Proverbios 22:6. Ahí nos dice claramente, instruye al niño. ¿Lo tienen? Instruye al niño. Y por ejemplo, Proverbios 23:13 dice, no rehúses corregir al muchacho. ¿Entendemos? Instruye al niño, corrige al muchacho. Otra vez, son dos situaciones distintas. Una es educar, otra corregir. Una es ser niño, otra es ser muchacho, es ser joven. De hecho, como les mencionaba al principio, la Biblia nos habla de las edades. ¿Cuándo hasta qué edad se es niño? Por ejemplo, en Lucas 2:42, 43, a Jesús se le llama niño a la edad de 12 años.
Pero, por ejemplo, en Génesis, a José, a los 17 se le llama joven. Podemos inferir que la niñez termina a los 12. Respecto del cuando se es adulto, bueno, pues también en Éxodo 30:14, a la edad de 20, el varón ya es contado entre los hombres. Niño hasta los 12, joven hasta los 19, adulto a partir de los 20. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, con esto no quiero decir que si tu niño de 4, 6, 10 años merece un correctivo ejemplar, merece que le des la varita, no se lo des. Si lo amerita, dáselo. Pero otra cosa es que te lo quieras acabar a golpes, como esta señora, ¿no? ¿Qué pasa cuando decidimos utilizar el golpe? Escenario: llega el papá de trabajar, cansado, quiere llegar a su refugio, a su hogar, relajarse, y recibe queja de que es que tu hijo, mamá, cuando tu hijo se portó mal, no le digas a tu esposo, es que tu hijo, porque entonces ahí estás haciendo diferencia. Le estás dando el mensaje equivocado a tu hijo, no a tu esposo. Le estás diciendo a tu hijo, no te quiero cuando te portas mal, te quiero cuando te portas bien. Tu hijo se porta mal cuando se porta mal. Pero bueno, llega el esposo de trabajar, con ganas de relajarse, vamos a ver la tele, vamos a echarnos un cafecito, no sé. Y es que tu hijo, Pedrito, se portó mal, hizo esto, lo otro y aquello. Y el papá viene de trabajar todo agobiado tal vez, y es el momento menos apropiado para que le pasen una queja. ¿Qué va a pasar? Se va a agarrar al hijo. ¡Pa, pa, 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 pa! Ahora hay terapias para desestresar. Las mujeres en los gimnasios, por ejemplo, van a hacer mucho kickboxing, ¿no? Le pegan al costal y todo eso. Cuando yo era niño eso no existía. Entonces, a los niños se agarraban de punching bag. Entonces llega el papá, ¡pa, pa, pa! Se acaban, saca el estrés, la frustración, la saca pegándole al niño. Si le vas a pegar al hijo, pégale para corregirlo. Eso dice la Biblia, para corregirlo. ¿Sí? Entonces, si amerita un golpe, dale un golpe que él entienda. A Sofía Belén con uno le doy. Cuando lo amerita le doy uno. No más. Es más, y ni siquiera la volteo a las pompas. A veces nada más marcándole aquí. Te dije que no lo hicieras. Paz. Con eso tiene. Y creo que todos los niños son iguales. O sea, no es necesario acabarnos el brazo ahí porque podemos generar resentimiento en los niños, podemos generar inseguridades, podemos generar situaciones que a la larga se van a ver y van a ser poco apropiadas. Entonces, sí, dale su golpe al niño si lo amerita, pero pondera. Primero, ¿qué hizo? ¿Tiró el lápiz? ¿No lo levantó? Cuando venga tu padre. O rompió el vaso. Rompió un vaso que no debe haber tocado. Y los dos castigos, las dos faltas, las calificas igual, las corriges igual. Tomas la vara y pum, le das porque tiró el lápiz, y pum, le das porque rompió el vaso que no debe haber tirado. Califica. Muchas veces cuando... Bueno, la palabra de Dios es para que venga a nosotros en momentos difíciles. Cuando tenemos una necesidad financiera, de salud, de lo que sea, es cuando clamamos a Dios. Cuando nos enfadamos, también tenemos que buscar del Señor. Señor, cálmame. Pero se nos olvida, como que en esos datos en el momento se nos olvida. Y dejamos que la sangre se suba a la cabeza y se acabó. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de dar el castigo. ¿El hijo realmente merece que le des una nalgada? Y si le vas a pegar, ¿le vas a pegar para corregirlo o para sacar tu frustración del día, de la semana? El pleito que tuviste con tu pareja, la llamada de atención que te hicieron en el trabajo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y bien, ahora, la educación comienza en el hogar. Nos lo han repetido varias veces, pero realmente ¿lo hacemos? Checando algo de información, busqué en el portal español serpadres.es, y entonces ahí nos explicaban que un ejemplo vale más que 1000 sermones, porque los pequeños tienden a imitar todas nuestras conductas, buenas o malas. Tú te la pasas fisgoneando ahí, ese vecino tal por cual, que no sé qué, pues que va a escuchar tu hijo, que el vecino es un tal por cual. Y cuando se dirija al vecino, si tu hijo es pequeño, pues ahí está el vecino tal por cual, mamá. Entonces hay que cuidar nuestro testimonio.
les decía, a veces hablamos con malas palabras en casa y queremos que los hijos fuera de casa no las digan. Eso no lo digas fuera de casa, mijito. Pues, ¿cómo no lo va a decir? Se lo estás enseñando. El transmitir valores, el transmitir la educación, el transmitir este tipo de cosas, a veces no tenemos que decirlas. Es con el equipo de fútbol. Ves a tu papá que ve en la televisión un partido y se emociona cuando un equipo anota el gol y sigue la información de ese equipo, tiene su playera del Pachuca o del Cruz Azul, pues no hay más equipos en el mundo. Entonces tu papá sigue esos equipos. No te necesita decir tu papá que le tienes que ir al Pachuca o al Cruz Azul o al que le vayas, ¿no? Tú vas a ir viendo desde niño cómo tu papá se aficiona a esos equipos o ya es aficionado a esos equipos, y en una de esas, de entrada te puedes aficionar al fútbol y después te vas a aficionar automáticamente a los equipos de tu papá, sobre todo si son campeones, ¿no? Bueno, pues eso es una actitud. De la misma manera que puedes llegar yo así aprendí a ser fanático del Cruz Azul y del Pachuca. Mi papá era de Hidalgo, era de Pachuca realmente. Entonces, las actitudes, las conductas, así las aprenden los hijos, las positivas y las negativas. Entonces debemos tener mucho cuidado. A la hora de sentarnos a la mesa, yo lo hacía, ya procuro no hacerlo. Con el celular, checando el Face, ¿no? ¿Qué hay otra cosa? Checando el Face y comiendo. Pero precisamente hace unos meses, cuando empecé a dilucidar este tema, leí precisamente, muéstrale a tu hijo un buen comportamiento. No se valen los aparatos electrónicos a la hora de la comida, no se vale ver televisión a la hora de la comida, se come en la mesa, no en la recámara. Ah, caray. Bueno, pues desde entonces procuro no tener el celular en la mano, no tenerlo. Y entonces, Sofía Belén, vamos a comer, paz. Mi esposa igual, procuramos comer sin ninguna distracción, porque a veces, por ejemplo, mi niña, a veces es muy distraída, entonces tenemos que estar repitiendo que tiene que concentrarse en lo que está haciendo, pero no le puedo decir, concéntrate en comer, si yo estoy comiendo con el celular, si estoy comiendo viendo la tele. Entonces, las conductas, nuestro testimonio en casa, es muy importante que lo cuidemos, y también es muy importante que le transmitamos a nuestros hijos aquello en que creemos, aquello que hacemos. Por ejemplo, les voy a pedir que vayamos a Deuteronomio 6, 5 al 9. ¿Alguien lo tiene? A ver, Emilio, por favor. Ok, gracias, hasta ahí. Nos detenemos de nuevo, por favor, en el versículo 7. Gracias. Entonces, es nuestra obligación repetirle a nuestros hijos el buen testimonio, lo que creemos. Por ejemplo, si somos cristianos, creemos en Dios, creemos en Jesús, transmitirle toda esa enseñanza. Es nuestra obligación. Es nuestra obligación también tener un comportamiento bueno dentro del hogar para que nuestros hijos lo copien, lo imiten. Cuando nosotros oramos, por ejemplo, en la noche, ahora Sofía Belén ya se hinca en la cama y se pone sus rodillas, su cabeza entre las rodillas, y ya nos acompaña a orar. ¿Por qué? Porque ve que lo hacemos. Pero si yo me la pasara gritándole a Lupita, si yo me la pasara hablando ajos y cebollas, pues ¿qué creen que va a emprender la niña, no? Entonces, hay que decirle a nuestros hijos, hay que hablarles, hay que hablar con ellos respecto de las cosas en que creemos también. Y obviamente pues debemos ser muy cuidadosos con este tipo de cosas. Hay que recordar que debemos plantarnos muy bien dentro del papel que Dios nos ha dado para poder definir qué es lo que vamos a hacer.
Por ejemplo, hablando del respeto.